Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. El Instituto Geográfico Nacional y su Escuela Nacional de Geomática le dan la más cordial bienvenida al cuarto webinar geoespacial del año 2024, que tendrá como tema de exposición establecimiento de puntos de fotocontrol para la elaboración de cartografía básica oficial en el departamento de Arequipa. A través del presente webinar se busca, en primer lugar, dar a conocer la importancia de la fase de establecimiento de puntos de fotocontrol dentro del proceso de elaboración de la Carta Básica Oficial y cuál es el impacto de este producto para la toma de decisiones y desarrollo en la región. Y en segundo lugar, se busca compartir conocimiento y experiencias entre todos los estudiantes y profesionales vinculados al ámbito geoespacial con la finalidad de promover el desarrollo sostenible, la seguridad y la defensa nacional. Acto seguido, damos la bienvenida al Teniente Ejército del Perú, Ronnie Beramendi Celis, quien es geógrafo de profesión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con un diplomado en geomática por la Escuela Nacional de Geomática del IGN y el Centro de Altos Estudios Nacionales. Estudió estudios de segunda especialidad en políticas educativas y gestión pública por la Universidad César Vallejo. Cuenta con estudios relacionados a las ciencias geodésicas y sistemas de información geográfica, así como experiencia en el establecimiento de puntos geodésicos y lectura con equipos GNSS. Gestión de riesgo de desastre, entre otros. Ha sido instructor de geodesia satelital en la Escuela Nacional de Geomática del IGN para los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército y actualmente se desempeña como jefe de las subdirecciones de geodesia y procesamiento geodésico del Instituto Geográfico Nacional. El geógrafo Ronnie Beramendi Celis en esta oportunidad nos expondrá el tema establecimiento de puntos de fotocontrol para la elaboración de cartografía básica oficial en el departamento de Arequipa. Antes de ceder la palabra a nuestro ponente invitado, comunicamos a todos los presentes que el Instituto Geográfico Nacional hará entrega de una constancia de participación a todos los presentes que registren su asistencia al inicio y al finalizar el presente webinar, para lo cual se proporcionará 2 enlaces en el evento. Además, compartiremos un enlace para formular sus preguntas sobre las ponencias. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a nuestro ponente invitado. Adelante, geógrafo Ronnie Beramendi Celis. Muchas gracias, mi capitán Candelario, por la presentación. Muy buenas noches a todos los participantes de este webinar brindado por el IGN. Tal como se mencionó, quien les habla es el teniente Ronnie Beramendi Celis. Actualmente ocupo los cargos de jefe de las subdirecciones de geodesia y de procesamiento geodésico de acá del Instituto Geográfico Nacional. Bien, a continuación voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Perfecto. Capitán Candelario, ¿me puede confirmar si se ve la presentación? Sí, Ronnie, se ve perfectamente. Muchas gracias. Bien, tal como se mencionó, el tema para el día de hoy es el establecimiento de puntos de fotocontrol para la elaboración de cartografía básica oficial en un caso aplicado, en un departamento aplicado, en este caso es la región Arequipa, que es la región que actualmente estamos elaborando dicha información geoespacial. Bien, como sumario o como contenido para la ejecución o el desarrollo de esta exposición, se tiene primero los conceptos y el marco normativo de lo que conlleva lo que es un punto de fotocontrol en el marco de la generación de cartografía. Posterior a ello, vamos a hablar lo que es los puntos de fotocontrol en el contexto, en el marco de todo el proceso de generación de cartografía básica, la cual es ejecutada por el IGN. Posterior a ello, vamos a hablar de la metodología, cómo es el escenario, el tipo de trabajo especializado que se realiza para la ejecución de este trabajo. Luego, propiamente dicho, el planeamiento de toda la ejecución, de todo este diseño de generación de productos, que es los puntos de fotocontrol. Y luego de ello vamos a ver cuáles son los resultados, cuáles son los productos tangibles de todo este proceso de generación o establecimiento de puntos. Muy bien. Como primera parte, como se mencionó, es los puntos de fotocontrol, sus conceptos y su normativa, ¿sí? Bien, para poder empezar, como se podría decir, empezamos por el inicio.
¿Cuál es el concepto de puntos de fotocontrol? Un punto de fotocontrol dentro de nuestra norma técnica geodésica, la cual puede ser visualizada por cualquier usuario a través de nuestra plataforma del IGN, indica que son puntos geodésicos con las mismas características técnicas de un punto geodésico de orden C, con la diferencia que no son monumentados. Reitero, este concepto viene de la norma técnica geodésica del IGN, que son las especificaciones para posicionamiento geodésico, con la metodología estático-relativa. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Como repito, en lenguaje más común coloquial, un punto de fotocontrol es sinónimo, por así decirlo, de un punto geodésico o tiene las mismas características técnicas de un punto, de un punto geodésico de orden C. Un punto geodésico de orden C, ¿cuál es la diferencia particular? Es que este punto normalmente es monumentado en el terreno, ¿sí? Cuando nosotros vamos a campo, establecemos un punto geodésico, se caracteriza o se materializa en el terreno a través de un hito de concreto o puede ser mediante una incrustación, tal como indica la norma técnica. Y posterior a ello se coloca un disco de bronce, y este disco de bronce en cuyo centro va a ser justamente la materialización de este punto geodésico. Un punto de fotocontrol va a tener esas consideraciones técnicas, pero no va a ser monumentado. Esa es la característica particular como primer elemento, y como segundo elemento va a ser que este punto tiene que ser fotoidentificable en el terreno, lo cual voy a especificar un poco más adelante en la exposición, pero esas son las dos principales características. No es monumentado y es fotoidentificable. Como le mencioné anteriormente, esa es una proyección de lo que es la normativa. Todo trabajo geodésico, cartográfico que se ejecuta en el Instituto Geográfico Nacional se compenetra o se enlaza a lo que es nuestra norma técnica geodésica. Como reitero, esto está a disposición de todos los usuarios a través de nuestra página web, y la cual fue aprobada mediante resolución jefatural en el año 2015, en el cual se dan los lineamientos, metodología y características y también consideraciones para la ejecución de todos los trabajos geodésicos en el territorio nacional. Bien, vamos a contextualizarnos un poco de este trabajo en el marco del proceso cartográfico. Ya el proceso cartográfico ya ha sido mencionado en más de una oportunidad dentro de lo que es los webinars expuestos por el IGN. Vamos a hacerlo a grosso modo. Como ustedes saben, para poder generar cartografía de una región específica, se pasan por múltiples etapas y cada etapa tiene como responsable cada subdirección dentro del área técnica del IGN. Como primera etapa, nosotros para poder obtener información del terreno para generar cartografía, primero lo que necesitamos es la obtención de las imágenes digitales. Tenemos que recopilar estas imágenes para luego generar los procesos posteriores. Para las regiones o para generar cartografía a nivel departamental, nosotros convencionalmente utilizamos la obtención de las imágenes satelitales. Esto el IGN lo realiza a través de un convenio ejecutado con el CONIDA, con la Comisión Nacional de Desarrollo e Investigación Aeroespacial. CONIDA es la que nos brinda las imágenes satelitales para nosotros poder ejecutar nuestros productos posteriores. Una vez teniendo las imágenes satelitales, nosotros estos productos o este insumo, nosotros tenemos que georreferenciarlo. Tenemos que colocarlos, por así decirlo, con coordenadas específicas en el marco de la superficie terrestre, manejando software específico. Entonces, para nosotros poder georreferenciar estas imágenes, tenemos que tener puntos de control para que justamente sirvan como una base, como un ancla, por así decirlo, con estas coordenadas y poder referenciar, traer estas imágenes satelitales en la superficie real del territorio en donde deberían caer. Entonces, justamente esta parte de información geodésica es responsable de la subdirección de geodesia, que es la encargada de establecer estos puntos de fotocontrol. La primera etapa, el inicio de obtención de imágenes satelitales, la ejecuta la subdirección de fotogrametría. Posterior a ello, esta subdirección es la que determina la cantidad y la ubicación de puntos de fotocontrol que se van a requerir, y estas pasan a la subdirección de geodesia para que una vez con ese insumo nosotros realizar los trabajos respectivos, ya sea el planeamiento, la ejecución y el análisis de cómo se va a ejecutar todo este trabajo. Luego, una vez teniendo los puntos y haberlos lecturado en campo, nosotros traemos esa información, procesamos toda esa data para posterior a ello nuevamente entregarlo a la subdirección de fotogrametría para que hagan los procesos respectivos de aerotriangulación y restitución fotogramétrica.
Aerotriangulación, que en términos generales es georreferenciar estas imágenes empleando los puntos de fotocontrol, y luego hacer los procesos de restitución fotogramétrica propiamente dicho, que es básicamente pasar de un formato raster de las imágenes a un formato vectorial a través de líneas, puntos y polígonos, que constituiría lo que es un protomapa o una protocarta para luego generar los siguientes procesos. Justamente el siguiente proceso teniendo este prototipo de carta es el proceso de clasificación de campo y toponimia, que es nuevamente regresar a campo con este insumo, que es una carta preliminar, y una vez estando en campo en esos sectores de responsabilidad, se requiere lo que es la validación de los nombres geográficos y la validación toponímica. Verificar que los nombres que tenemos nosotros en la carta generada sean consistentes y refleje lo que dicta en el territorio, en la realidad. Para ello se envían escuadras de campo para poder determinar todo ello. Una vez que hemos canalizado y recopilado toda esa información a través de la clasificación, nuevamente se procesa en gabinete y luego ese producto o ese insumo se pasa al siguiente proceso, que es la edición cartográfica, que le ejecuta la Subdirección de Sistemas de Información Geográfica, para el posterior proceso de lo que es la edición. Nuevamente, la edición cartográfica de todo esto, pasar toda esa información que se ha recopilado a un producto final, a un producto que sea entendible, que tenga las especificaciones correctas de lo que es tamaño de los colores, tamaño de letra en función a la escala, la corrección en lo que son las leyendas, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto para su edición impresa como para su edición digital. Hablando de este último con respecto a la edición digital, una vez tenido o finalizado la edición cartográfica, pasamos a lo que es la publicación respectiva. Cuando tenemos ya el insumo finalizado de edición en formato Geodatabase, normalmente para la publicación, esta pasa a través de la Oficina de Estadística Informática del IGN para que ésta lo revise, lo valide y luego ello lo publica en nuestro geoportal institucional, la cual está disponible a todos los usuarios para que puedan visualizar y evaluar todo nuestro trabajo y de acuerdo a nuestros avances. Entonces, esto en resumen es el proceso cartográfico para obtener información geoespacial, cartografía básica. Lo que estamos hablando justamente ahorita en esa exposición conlleva a la segunda etapa, que es la etapa de establecimiento de puntos de fotocontrol, la cual va estrechamente relacionado con la etapa número 3, que está encargada de la subdirección de fotogrametría. El paso número 2, la información que recopilamos es de vital importancia para el siguiente paso. Si nosotros no conllevamos un correcto trabajo, un correcto establecimiento de puntos de fotocontrol, entonces el siguiente paso se va a ver comprometido, no va a haber un correcto producto y, no va a tener, y la subdirección de fotogrametría no va a generar un insumo correcto para los siguientes pasos posteriores. Y ahí la importancia del personal que va a ir a realizar ese trabajo y que tiene que tener la expertise, debe tener la expertise necesaria y la capacidad técnica correctamente establecida o ejecutada para estos trabajos. Bien, luego de haber mencionado todo lo que es el proceso cartográfico, viene lo que es la metodología. ¿Cuál es el mecanismo, el proceso, la ejecución para hacer este trabajo? Para nosotros, ejecutar todo ese trabajo de puntos de fotocontrol, que es un trabajo básicamente geodésico, entonces utilizamos equipos receptores GNSS, que conlleva todo lo que es el Sistema Satelital de Navegación Global, que básicamente, como se menciona acá en la lámina, está constituido por una antena GNSS con su respectivo receptor. La antena se va a colocar para que capte toda la información satelital de los satélites que pasan en el horizonte en un momento determinado. Una vez que esta antena capta toda esa información, va a ser llevada a lo que es el receptor, que como su propio nombre lo indica, recepciona toda esa información, va a recepcionar y va a almacenar toda la data que recibe la antena GNSS para su posterior proceso, ¿no? Y una vez teniendo esta información, como repito, se va a procesar y se va a analizar de acuerdo a la norma técnica geodésica, ¿no? Con sus características principales, entre ellas cuya precisión horizontal no debe superar los 10 milímetros, la precisión vertical no debe superar los 45 milímetros y un PIDOC o correcta dispersión geométrica satelital en el horizonte con un valor numérico no mayor a 6. Todo esto se evalúa y se puede determinar en el proceso de gabinete, que es el procesamiento de todos estos puntos de fotocontrol empleando los software específicos necesarios. Bien, ahora,
Eso es en cuanto a la recepción de la información in situ. ¿Cómo es el método de lectura? Para los que ya conocen ese tema y han visto la norma técnica geodésica, ese trabajo es de tipo estático relativo. ¿Por qué este tipo de levantamiento GNSS? ¿Por qué es estático? Porque el equipo se queda quieto, inmóvil durante todo el tiempo de lectura. No es ningún tipo de método dinámico. El equipo, una vez emplazado en el terreno, en la ubicación que nosotros necesitamos, se queda totalmente inmóvil durante todo el tiempo de lectura de la data. ¿Y por qué es relativo? Porque esta antena y este receptor van a captar información satelital y la van a relacionar, va a estar relacionada con una estación de rastreo permanente de nuestra red geodésica nacional, la cual es administrada por el IGN. Entonces, como pueden ver en la imagen, si tomamos como uno de estos equipos o el vértice de referencia, tanto uno como el otro, uno va a ser el equipo que va a estar en campo y el otro dispositivo va a ser la estación de rastreo permanente más cercano. Uno va a ser la base y el otro va a ser el rover. Entonces, ¿cuál es la característica principal de este tipo de lectura estático relativo? Como repito, ahí viene la particularidad de lo relativo, que estos ambos, tanto la base como el rover, van a lecturar satélites en común. Van a lecturar los satélites en común que disponen en el horizonte, en la cual la estación de rastreo permanente nos va a permitir hacer las correcciones necesarias a nuestro equipo estando en campo. Y de esa manera nosotros vamos a tener la precisión que nosotros requerimos para lo que es el establecimiento de este punto, que no debe superar el centímetro. Como mencioné en la diapositiva anterior, no debe superar los 10 milímetros. Entonces, ¿cómo se llega a ese nivel de precisión? Justamente relacionándolo a nuestro marco de referencia geodésico horizontal, que es la red geodésica peruana de monitoreo continuo. Y también como otra consideración que al nosotros enlazar esta estación de rastreo permanente más cercana, no debe superar esta distancia entre la base y el rover, no debe tener una lejanía mayor a los 100 kilómetros. Eso se encuentra también considerado dentro de la norma técnica. Bien, para ese trabajo, como ya lo mencioné, nosotros todo el levantamiento con equipos GNSS que ejecutamos, lo vamos a enlazar a una estación de rastreo permanente, ¿no? Entonces, para este trabajo específico que fue en la región Arequipa, nosotros tenemos o hicimos estos enlaces con estas estaciones de rastreo permanente que ustedes ven en la pantalla, ¿no? Nosotros en el planeamiento de trabajo y gabinete que ejecutamos, determinamos cuáles son estas estaciones de rastreo permanente que íbamos a utilizar para enlazarlos, ¿no? Entonces, las estaciones a utilizar son las que ven en la pantalla, que son 7, la AQ01 de Arequipa, la IC03 de Nazca, la AI02 de Cora Cora, la AQ04 de Ático, la AQ03 de Aplao, la AQ07 de Mollendo y la MQ02 de Hilo, ¿no? El trabajo, adelantando justo al planeamiento de lo que fue Arequipa, esta fue una segunda y última campaña de ejecución de establecimientos de puntos de fotocontrol. La primera campaña se realizó en el año 2022, que abarcó toda la zona de la sierra. Entonces, y se dejó para posterior lo que es la zona de la costa, la cual ya se realizó en el lapso del mes pasado. Entonces, todo ese trabajo que conllevó esa campaña fue en el ámbito de la costa y se utilizó justamente las estaciones de rastreo permanente respectivas. Ahora, de repente ustedes pueden preguntar, ¿no? Aquí ven en las estaciones de rastreo permanente que se ha utilizado estaciones de Arequipa, pero también de otros departamentos, como es el caso de Arequipa o el caso de Moquegua. ¿Por qué se utilizaron de otros departamentos? Porque por la metodología primero, por la metodología de establecimiento de puntos, no solo se toma la distribución únicamente el ámbito del departamento, se tiene que tener un margen de error para lo que es la corrección en lo que es la georreferenciación de las imágenes. Es por eso que hay veces que algunos puntos, sobre todo en los alrededores, en el contorno, se toman un poco más allá, para tener este margen de error en lo que es la georreferenciación y el establecimiento de estos puntos. Y lo otro también es por la disponibilidad de nuestras estaciones de rastreo permanente. Recuerden que una estación de rastreo permanente tiene un alcance de 100 kilómetros. Entonces, nosotros vamos a tratar de tener en consideración todas las estaciones con las cuales nosotros podamos disponer. En el caso, la principal que nosotros, o las principales que nosotros hayamos determinado, por A o B motivos, de repente tenga un tipo de desconexión en el momento que nosotros lecturemos. O sea, nosotros tenemos que tener un alcance, una acción de respaldo. Entonces, de tal manera que si nuestra estación de rastreo permanente para un punto X se encuentra a 50 kilómetros, pero justo en el momento que nosotros vamos a lecturar, de repente esa estación está caída por X motivos, falta de conectividad,
falta de conexión de energía eléctrica, entonces nosotros tenemos que evaluar cuál va a ser nuestras estaciones de respaldo. De repente hay otra estación más cercana que está a 60 kilómetros, que cumple la norma técnica que está dentro como línea base dentro de los 100 kilómetros, entonces nosotros podemos emplearlo. Entonces, de esa manera, los puntos que se encuentran en las zonas de frontera, por así decirlo, del ámbito de trabajo, no solamente van a poder usar las estaciones de Arequipa, sino también de los departamentos o regiones colindantes para poder tener el respaldo para la ejecución de estos trabajos. Es por ello que también se usa de la región de Arequipa y de sus colindantes, dependiendo del planeamiento. Y justamente hablando propiamente ya del planeamiento de trabajo, cómo se ejecutó para lo que es esta última campaña de establecimiento de puntos de la región Arequipa. Para ese trabajo se consideró un total de 80 puntos de fotocontrol, reitero, distribuidos a lo largo básicamente de la zona de la costa, de Arequipa y tomando las primeras elevaciones del sector de la sierra. Entonces, como se ve en la imagen, esta es la distribución espacial de dichos puntos y de acuerdo al planeamiento que se hizo acá en el Instituto Geográfico Nacional, a través de la Subdirección de Geodesia, se vio por conveniente distribuirlas o sectorizarlas en 5 brigadas de trabajo, o denominadas 5 también escuadras de trabajo, como ustedes pueden verlo. Se distribuyó de esta manera, utilizando obviamente criterios de trabajo en el planeamiento, criterios de accesibilidad, criterios de ubicación, criterios de distancia, sobre todo. Entonces, de tal manera que cada responsable, cada escuadra, que es un jefe de escuadra, cada evaluador de este tema revisó, justamente se hizo el análisis para poder evaluar cuáles son las vías de comunicación idóneas para poder llegar a eso, a dichos puntos. Y de acuerdo a ello, justamente se hizo la distribución de las escuadras de trabajo de la manera de cómo ustedes lo están apreciando, ¿no? Como reitero, entonces, como consideraciones principales, para la distribución de ese trabajo se empleó 5 escuadras. Dependiendo del tamaño de la región o dónde esté ubicado, se puede emplear menos o se pueden emplear más. Normalmente para las dimensiones de esos trabajos, como la extensión en el caso de Arequipa, empleamos 5 escuadras de trabajo por campaña. Entonces, la duración para este caso, para esta campaña de Arequipa, fue un total de 23 días. Fue una campaña bastante extensa, principalmente por la distancia. Mientras más nos alejamos de nuestra base de operaciones principal, que es el IGN acá en Lima, estas campañas tienden a durar más. ¿Por qué? Porque para nosotros ejecutar ese trabajo, el IGN se desplaza con sus propios vehículos. No vamos a través de vuelos, de vuelos comerciales o a través de transporte terrestre comercial, ya que llevamos equipos bastante sensibles, bastante sofisticados, y vamos a llegar obviamente a zonas muchas veces bastante inhóspitas, donde vehículos, transporte público no va a llegar convencionalmente. Entonces es menester que para estos trabajos siempre las brigadas de trabajo se desplacen con vehículos y camionetas del Instituto Geográfico Nacional. Entonces justamente ello conlleva que a departamentos o regiones más lejanas nos demoremos más días, particularmente o principalmente en lo que es el desplazamiento hacia la zona de trabajo. Luego de ello, el promedio obviamente de puntos de fotocontrol por escuadra fue un total de 16 puntos aproximadamente por cada escuadra de trabajo, ¿sí? Y luego el tiempo de lectura por punto fue aproximadamente de unas 5 horas. Esto va a variar, eso solamente, como reitero, dice un tiempo promedio. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Todo esto está en función principalmente de qué, de la distancia del punto a lecturar en campo con la cercanía a la estación de rastreo permanente. En función a ello, el operador geodesta que está en campo va a hacer el análisis, va a evaluar de acuerdo a la distancia de la estación de rastreo permanente, que es el principal factor. Luego de ello va a ver los obstáculos que hay en el horizonte en el momento de la lectura, y una mezcla de todos estos factores va a determinar con su experiencia cuánto tiempo de lectura le va a poder dar para poder llegar a las precisiones que nos estipula la norma técnica geodésica. Bien, y dentro de este planeamiento, o de todo esto que les he mencionado, conlleva el trabajo de gabinete, que es el trabajo pre-campo. Todas las consideraciones que se realiza antes de salir y a empezar la lectura de estos puntos de fotocontrol in situ. Uno de los factores también, muy aparte de los análisis de los puntos que nos brindan, es también el análisis de lo que son las escenas de las imágenes satelitales o las imágenes propiamente dichas que se obtuvieron, como mencioné, en el proceso cartográfico a través de CONIRA. Una vez que se obtienen estas imágenes se les realiza unos recortes que son denominados las escenas satelitales,
y en las cuales nosotros, los operadores o las brigadas de trabajo, las van a emplear para su planeamiento. Otras herramientas que nosotros también utilizamos, obviamente de manera convencional, es el Google Earth para poder georreferenciarnos de manera general. Sin embargo, el análisis concreto que nosotros hacemos en el gabinete es en función a las escenas satelitales, para poder evaluar lugares o zonas o puntos que sean fotoidentificables en dichas escenas, para luego en campo poder identificarlas y poder emplear o emplazar nuestro equipo GNSS, ¿no? Como menciono, teniendo esas escenas, vemos los posibles lugares para establecer nuestros equipos, cuáles son los lugares más fotoidentificables, por así decirlo, que lo voy a mencionar más adelante, los lugares más característicos que se pueda identificar y emplazar el equipo, ¿no? Con estas imágenes y también en el resto de plataformas virtuales que nosotros tenemos a disponibilidad, como es el Google Earth, Google Maps, entre otros, nosotros evaluamos y hacemos el análisis de los recorridos y desplazamientos. ¿Cuál va a ser el acceso idóneo o las opciones idóneas para poder llegar a estos puntos? Reitero, señores, los puntos de fotocontrol, como es a nivel región, están distribuidas en función a la característica de las imágenes satelitales que nos brinda la subdivisión de fotogrametría. Estos puntos no significa que van a caer en ciudades, van a caer en centros urbanos donde vamos a tener las facilidades del desplazamiento. Muchos de estos puntos caen en zonas inhóspitas, caen en zonas de elevaciones de montaña, caen en zonas donde los centros poblados están alejados varias horas. Entonces eso conlleva a que hay días o hubo días en los cuales bastante personal de las escuadras de campo tuvieron que desplazarse a pie para poder llegar a estos puntos y generar la información geoespacial que nosotros necesitábamos. Entonces, para poder evaluar por dónde va a ir la escuadra, cuáles son los accesos más idóneos, cómo la camioneta hasta dónde va a llegar para que nos dejen el punto, todo eso se hace en el trabajo de gabinete. Luego de ello también nosotros buscamos lo que denominamos nuestros centros de operaciones, es decir, los centros poblados principales donde nosotros vamos a poder pernotar y poder continuar con nuestros trabajos, ¿no? Dependiendo del sector de responsabilidad en la cual se encuentre la brigada de trabajo, va a tener que evaluar cuáles son los centros poblados donde va a poder pernotar para poder ejecutar el establecimiento de los puntos. De repente puede ser un centro poblado, pueden ser dos, pueden ser cuatro, dependiendo cómo están las características o la dificultad en la ubicación de estos puntos, ¿no? Y en función a ello, evaluar todo tipo de contingencias. ¿No? En campo, cuando el personal va a campo, en campo uno puede planear en gabinete de cierta manera, pero en campo muchas veces al desarrollarlo sale cosas diferentes, salen novedades, salen inconvenientes, como acabo de mencionar, algún problema in situ en el cual el personal de la brigada que está yendo debe tener la suficiente experiencia para poder desarrollar algún tipo de imprevisto que se suscite en campo, ¿no? Hemos tenido los casos de cuando han ido el personal de las escuadras, que en los puntos están ubicados, vemos de repente una montaña, y sin embargo ya estando in situ, muy cerca hay un campamento minero, es parte de una concesión minera, entonces para que nos dejen entrar ha sido muy dificultoso, se ha tenido que hacer muchas gestiones, y incluso ha habido escenarios en los cuales no se pudo entrar, o sea, se planeó por un lugar en la cual no se pudo, y es por eso que es importante que el operador o jefe de escuadra en el planeamiento considere más de una opción en el cual referido a la accesibilidad del terreno, y no solamente opciones para su accesibilidad, sino también opciones de establecimiento del punto. De repente un jefe de escuadra o una brigada ha identificado un sitio idóneo para establecer el punto, pero de repente no hay acceso al momento de evaluar en el trabajo de gabinete, entonces debe buscar otras opciones de emplazar ese punto. Entonces todo eso conlleva a contingencias que se pueden ver de manera previa en el trabajo de gabinete. Bien, lo que estaba mencionando a inicios de la exposición, ¿no? Uno de los factores principales para poder ejecutar esto, que es el criterio de fotoidentificación. Entonces, este criterio, como se menciona acá en la diapositiva, no se basa en una ubicación arbitraria en el terreno, se debe tener en cuenta una serie de consideraciones técnicas, no solo desde el punto de vista geodésico, sino también desde el punto de vista fotogramétrico. Recuerden que como mencioné hace unos minutos, este trabajo va a ser un insumo para el siguiente proceso, que es de responsabilidad de la subdirección de fotogrametría. Entonces, el trabajo al momento de colocar un punto de fotocontrol tiene que tener este elemento o este criterio de fotoidentificación, un lugar establecido, conocido y perdurable, que es una de las características que voy a mencionar dentro del terreno.
Bien, ¿cuál es uno de los principales criterios de fotoidentificación? La ubicación debe ser un punto relevante, reitero, debe ser un punto que en la escena satelital se pueda apreciar con la mayor claridad posible, a fin de que cuando se establezca la coordenada y se pueda hacer el proceso de aerotriangulación, el operador fotogrametra no tenga mayor inconveniente al momento de ejecutar toda esta metodología, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en las imágenes, normalmente, ¿qué se selecciona como punto de fotocontrol? ¿Qué puntos o qué zonas notables se pueden determinar? Como ven en los ejemplos, un caso común que nosotros establecemos es en las esquinas de de las losas deportivas, por ejemplo. Normalmente en lo que es en zonas de provincia que están a la par con terreno eriazo o con zonas de tierra, esto genera un alto nivel de contraste entre la losa y la parte de la tierra. Entonces, esto es un elemento bastante idóneo o característico al momento de elegir el criterio de fotoidentificación. Otros elementos también son, por ejemplo, esquinas en las bermas de los parques, de los principales centros, que eso también se puede ver claramente en una escena satelital. Y también lo que puede ser es una esquina de una casa o de una cabaña, qué sé yo, que de tal manera se puede colocar el equipo en uno de esos vértices de las casas y esto va a ser bastante fotoidentificable en la escena satelital que le ha correspondido al operador. ¿Qué otro criterio de fotoidentificación también nosotros empleamos? Es que la ubicación debe garantizar una perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Este elemento que nosotros vamos a elegir debe ser un elemento conciso, no debe ser cualquier elemento que veamos en el terreno, pero de repente se pueda desplazar en cualquier momento, llámese una piedra pequeña, algún elemento de un gras dentro de un jardín que nosotros sabemos que un día puede estar, pero en unos meses se seca. Entonces, deben ser elementos que garanticen esa perdurabilidad en el tiempo, elementos sólidos, elementos de gran dimensión, que la probabilidad de que se puedan retirar sean bastante remotas, por ejemplo, en una edificación, una infraestructura, en lo que es en el interior del país, ya sea un colegio o una posta médica, alguna casa dentro de una chacra, entonces va a ser muy difícil que eso se retire o construyan algo extra en ese tipo de lugares. Entonces, ese es otro elemento para que nosotros podamos tener en cuenta. Bien, y lo que les mencioné también momentos atrás, esta ubicación no nos va a servir de nada si es totalmente fotoidentificable, si es que no aparece en la escena satelital, ¿no? La escena satelital es lo que manda porque eso es lo que el operador fotogrametra va a analizar y va a ver al momento de su proceso de aerotriangulación. Todo el proceso de aerotriangulación está basado en esas imágenes satelitales. Entonces, de nada va a servir que nosotros evaluemos in situ una zona fotoidentificable que sea a criterio del geodesta bastante elemental, pero en la escena no aparezca. Es por ello que siempre en este tipo de trabajos, como ya he mencionado en más de una ocasión, que va a la par geodesa con fotogrametría, justamente al momento de establecer las brigadas para que vayan a campo, siempre y es idóneo que esta brigada de trabajo esté constituido por un operador geodesta y un operador fotogrametra, para que uno sea encargado del establecimiento del equipo GNSS desde el punto de vista geodésico y el elemento fotogrametra que aporte con lo que es el criterio de fotoidentificación y todos los demás criterios que se van a utilizar para los posteriores procesos de aerotriangulación. Bien, y por último, esto es ya en la parte de campo, es la accesibilidad a dicha ubicación. Nuevamente, podemos ver en la escena que tenemos un punto totalmente idóneo para poder establecer el punto de fotocontrol, pero ¿qué pasa si en campo no podemos llegar? O vemos la accesibilidad, es totalmente imposible. De nada nos va a servir seleccionarlo eso en gabinete si sabemos que en el momento de ir a campo no vamos a llegar. Entonces debemos hacer un balance entre la idoneidad del punto de fotocontrol en cuanto a su criterio de fotoidentificación y obviamente cuán accesible está para el operador. De nada nos sirve, reitero, que sea totalmente fotoidentificable si no vamos a poder llegar, si sabemos que no vamos a poder llegar en campo. Entonces es menester justamente de cada brigada de trabajo poder también evaluar eso, evaluar cómo vamos a llegar a esos puntos a fin de no tener mayor inconveniente. Bien, y con respecto a eso, nosotros hacemos todos estos trabajos en campo, recopilamos esa información y posterior a ello hacemos el trabajo post-campo, un trabajo nuevamente de gabinete para procesar toda la data obtenida. Bien, el producto tangible que nosotros vamos a entregar
como subdirección de geodesia a la subdirección de fotogrametría para que sigan con sus procesos pertinentes, va a estar materializado en un informe técnico. Es un informe en el cual vamos a detallar de manera descriptiva todos los trabajos, la metodología que se ha empleado para los mismos. Vamos a detallar los equipos utilizados, vamos a detallar también las especificaciones técnicas de los mencionados equipos. Vamos a hacer una memoria descriptiva de todos los pormenores, la metodología empleada, el personal que ejecutó todos los trabajos, el software que empleamos para el procesamiento de dichos puntos y sus anexos respectivos, ¿no? Que son las fichas de diario de observación de todos los puntos de fotocontrol procesados, la descripción monográfica que justamente va a indicar las coordenadas, las imágenes de los puntos establecidos en el terreno. Obviamente, un registro fotográfico para que el operador fotogrametra pueda evaluar de una mejor manera al momento de hacer su proceso de aerotriangulación y los reportes de procesamientos propiamente dicho de cada punto establecido a través del software específico que nosotros empleamos. En este caso, nosotros, como utilizamos equipos la marca Trimble, también empleamos como software el software TBC para el proceso de procesamiento de esta data. Bien, y uno de los elementos importantes que acabo de mencionar que constituye todo este informe técnico es la ficha de descripción monográfica, que podría decirse es como el DNI del punto de fotocontrol. Ahí van a estar detalladas las características técnicas, las más importantes, que van a servir como insumo para la subdirección de fotogrametría para hacer sus respectivos trabajos, ¿no? El código del punto, donde estuvo ubicado, lo principal que van a ser sus coordenadas, ¿no? Sus coordenadas tanto en UTM como geográficas, con su altura elipsoidal y todo lo detalle. Y lo otro principal que va a hacer es el registro fotográfico, que es lo que se va a apoyar la subdirección de fotogrametría para que vea dónde fue ubicado ese punto para que se pueda contextualizar, ¿no? Luego de ello una breve descripción, a qué proyecto estuvo relacionado, referencias de ubicación, repito, y lo que ya mencionamos hace un momento, la descripción fotográfica o registro fotográfico del punto establecido. Este es uno de los elementos importantes que se le entrega a la subdirección de fotogrametría para que ellos puedan evaluar sus procesos respectivos. Y lo otro importante que también nosotros entregamos es el reporte de procesamiento. Es el reporte que genera el software en el cual nosotros introducimos la data GNSS recopilada en campo para su postproceso, y luego este reporte nos va a indicar, nos va a dar los parámetros resultantes y con esto lo vamos a comparar con la norma técnica geodésica para obviamente garantizar que los puntos de fotocontrol han alcanzado la normatividad y las especificaciones técnicas que requiere nuestra normativa, ¿no? Y los principales elementos, obviamente el código del punto de fotocontrol, van a aparecer las coordenadas, va a aparecer el PIDOP, que es la correcta dispersión geométrica satelital en el momento de la lectura, el intervalo de procesamiento utilizado, que puede ser 1 segundo, puede ser 5 segundos, y la distancia elipsoidal, ¿no? Que es la línea base que tuvo en ese momento nuestro rover en función a nuestra base, que va a ser la estación de rastreo permanente más cercana. Todo esto constituye las principales consideraciones técnicas dentro del reporte de procesamiento. Y bien, para finalizar, como conclusiones, nosotros podemos determinar que el establecimiento de puntos de fotocontrol es un trabajo coordinado. Lo he mencionado en más de una vez acá en la exposición. Ese trabajo que si bien compete a la subdirección de geodesia, no significa que solamente vamos a manejarlo únicamente desde esa óptica. Ese trabajo es un insumo para la subdirección de fotogrametría, entonces debemos aunar, debemos vincular ambos criterios para poder traer de campo un producto de calidad y un producto idóneo. Como también les mencioné, uno de los procesos importantísimos, no solamente es saber colocar el equipo, no solamente es saber colocar y lecturar el equipo GNSS, sino también es el dónde. No solamente el cómo, sino también el dónde. Dónde colocarlo, de nada me va a servir saber emplear el equipo si no sabemos en dónde lo vamos a colocar, en qué parte lo vamos a emplazar, ya que esto es la parte elemental para lo que es el criterio de fotoidentificación y para la posterior aerotriangulación. Y por último, se debe ejecutar un correcto trabajo de gabinete antes de la salida de campo. Esto es importantísimo. Es vital que el personal que va a estos trabajos en campo, que se materializan en las brigadas de trabajo, y principalmente los jefes de escuadra, tengan el expertise correcto, el expertise necesario
que ya lleven, como se podría decir, lleven años en la espalda de experiencia en lo que es trabajos de campo de establecimiento de este tipo de puntos. Porque no solamente en campo, no solamente se va a ver las características técnicas, en campo pueden suceder muchas cosas, pueden suceder inconvenientes, puede haber peligros. Entonces, el personal que debe ir debe tener la suficiente madurez en los trabajos técnicos y la madurez en la experiencia para poder tener la capacidad de poder desarrollar, cómo poder ver el mejor resultado o la mejor acción o la mejor contingencia a algún tipo de problema que se suscite. Llámese inseguridad ciudadana, algún problema con el vehículo, algún problema que nos vamos a un centro poblado y no se tiene electricidad, o llegamos a un centro poblado en el planeamiento que hay para poder pernoctar y no hay hospedaje. Entonces, ¿qué pasa en esos escenarios? Ahí viene justamente la experiencia de la brigada de trabajo para ver qué contingencias van a tener y cómo van a desarrollar esa novedad a fin de que nuestro trabajo no se comprometa. Y siempre, como se dice, obviamente, con la prioridad siempre en campo de que la integridad y seguridad del personal va a estar por encima de todo, ¿no? Primero nuestras vidas, y obviamente garantizando ello es menester cumplir la misión, lo que es la ejecución y la recopilación de la data de estos puntos de fotocontrol. Eso sería todo de mi parte, damas y caballeros. Espero haya sido fructífera la información que se ha brindado y estoy presto a cualquier duda o coordinación. Muchas gracias. Bueno, excelente exposición, Ronnie. Te agradezco mucho por esa magistral exposición. Sí, tenemos algunas preguntas por parte de los participantes. La primera pregunta es, ¿qué criterio de ubicación existe entre los puntos de fotocontrol para una cartografía a escala 1/25.000 y 1/1000? Correcto. La diferencia, obviamente, que está en función de la escala, es nosotros que al momento de ejecutar el trabajo de puntos de fotocontrol, el criterio está en función a la escala 1/25.000. Ahí el criterio nos va a definir cuál es la zona más idónea, cuál es la zona más determinante para poder establecer estos puntos. La escala, obviamente, más está orientado a la cantidad. La escala nos va a determinar básicamente la cantidad y la distribución de estos puntos. Normalmente a algunas escalas, como escala 1/1000, vamos a tener una mayor cantidad de puntos. Entonces, ahí va a tener un poco la particularidad. Pero en lo que es el criterio de área de fotoidentificación está definido con los criterios que ya he mencionado, ¿no? Listo, excelente, Ronnie. Hay una pregunta más. ¿Qué metodologías para la lectura de puntos utiliza el EGN, ¿no? Muy aparte de los que ya has mencionado, como es el estático, ¿qué otras metodologías se utiliza aquí en el IGN en la lectura de puntos? Por ejemplo, para poder realizar cartografía, ya sea oficial o temática. Correcto. Nosotros no solamente ejecutamos puntos para la elaboración de cartografía básica, sino también para distintos tipos de trabajo, ya sea, por ejemplo, o de generación de ortofotos a través de vuelos de drones, ¿no? Entonces, para ello, no solamente empleamos el método relativo estático, sino también empleamos el método dinámico, también RTK, que también es un método bastante práctico y bastante convencional, particularmente, sobre todo por temas de tiempo, ya que por la naturaleza y metodología de ese trabajo, nos puede conllevar un menor tiempo para la ejecución de ese trabajo, hacer justamente, como he mencionado, el tema de dinámico, hacer un RTK. Esa es otra de las metodologías que nosotros también empleamos. Bueno, excelente, Ronnie. Muchísimas gracias por responder a las preguntas de los participantes. Agradecemos al teniente Ronnie Veramendi Celis por su ponencia magistral que ha permitido la transferencia de conocimientos y experiencias sobre el establecimiento de puntos de fotocontrol para la elaboración de cartografía básica oficial en el departamento de Arequipa. Estamos seguros que estos conocimientos recibidos serán de mucha utilidad para fines de desarrollo sostenible, seguridad y defensa nacional. Muchas gracias, geógrafo, y esperamos seguir contando con su participación en un próximo evento.